Amigos y amigas de Homo Academicus, en esta oportunidad tenemos una nueva entrega. Vamos a estar hablando acerca del trabajo de campo como metodología de la antropología social. Continuemos. Bien, es así que nos preguntamos ¿qué es el trabajo de campo? Y para responder tenemos que contextualizar un poco acerca de esta metodología. Y en este entendido vamos a decir que el trabajo de campo es un método experimental de la antropología social, cultural y de las ciencias sociales que privilegian al antropólogo o investigador de estar en el lugar de los hechos, es decir, hacer un trabajo in situ. Es así que el objetivo central del trabajo de campo es la recolección u obtención de datos empíricos a través de diferentes técnicas y herramientas que cualifican los hechos. Continuando con la presentación, debemos hacer referencia a las características. Entonces, ¿por qué se caracterizará el trabajo de campo? Por un lado, se va a caracterizar de que es un trabajo experimental. Por otro lado, vamos a decir que el investigador, o en este caso el antropólogo, actúa en el lugar de los hechos, como decíamos, in situ. Y por otro lado vamos a decir que es una prueba de hipótesis en el entendido de que el investigador o el antropólogo tiene una idea percibida acerca de los hechos, tiene una hipótesis y para esto con el trabajo de campo va a probar esta hipótesis. Y por último vamos a decir que el trabajo de campo cualifica los fenómenos o los hechos en el terreno. Y esto se va a dar a través de la observación y la observación participante. Ahora nos preguntamos cómo surge el trabajo de campo. Y en respuesta a esta interrogante, el trabajo de campo surge en la segunda década del siglo XX como una técnica de recolección de información, el dato, atribuido al trabajo etnográfico de Bronislaw Malinowski sobre los troviandeses de los archipiélagos de Nueva Guinea. Y por otro lado también va a estar referido el surgimiento del trabajo de campo al trabajo etnográfico de Levi Strauss ya en los años 30 sobre los estudios de los nativos de la selva amazónica, específicamente en el territorio de Mato Grosso de Brasil. Entonces, es así que Malinowski va a estudiar el Kula como un sistema de intercambio ceremonial entre los pobladores de las islas del archipiélago de Nueva Guinea sobre los artefactos de unos collares y unos brazaletes que intercambiaban los troviandeses. Los brazaletes se intercambiaban en un sistema circular de izquierda a derecha y los collares se intercambiaban en un sistema circular de derecha a izquierda. Y por otro lado también Levi Strauss se va a adentrar a lo que es el trabajo de campo con sus trabajos etnográficos acerca de los tristes trópicos como testimonios de sus viajes, que va a examinar las relaciones entre el viejo y el nuevo mundo, definiendo el lugar del ser humano en la naturaleza, aclarando el significado de civilización y progreso. Continuemos. Entonces, el trabajo de campo también tiene sus técnicas para la recolección de datos o la recolección de información. Y es así que se va a basar en dos técnicas, que va a ser, por un lado, la observación y por otro lado, la observación participante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la observación y observación participante? Entonces vamos a decir que la observación es una técnica que consiste en observar atentamente los fenómenos o hechos o casos, tomar información y registrar para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. Y por otro lado, la observación participante supone la inmersión del investigador en el terreno de la investigación. Consiste en observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en el grupo seleccionado y participar en las actividades de la población, en las formas de vida, rituales, comportamientos de los individuos y las actividades cotidianas del grupo humano seleccionado.
Entonces ambas técnicas va a suponer la inmersión del investigador en el espacio de investigación. Continuando con la presentación, el trabajo de campo va a utilizar 3 instrumentos o herramientas para la recolección de información o la recolección de datos, que van a ser la encuesta, la entrevista y las historias de vida. Entonces, ¿qué será la encuesta? La encuesta es un instrumento de recolección de información de tipo cuestionario aplicado a un grupo representativo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el investigador va a levantar los datos a través de anotaciones ya trabajadas anteriormente. Y dentro de las encuestas van a existir 2 tipos: las encuestas de forma cuantitativa y las encuestas de forma cualitativa. Y además que las preguntas van a estar elaboradas por 3 tipos: preguntas de forma binaria, preguntas de forma ordinaria y preguntas de forma nominal. Y por otro lado, la entrevista va a estar referida a un diálogo entre el informante y el investigador, es decir, entre el sujeto investigado y el sujeto investigador, a través de medios tecnológicos como son las grabaciones, filmaciones, que van a ser lo que es el registro audiovisual. Y dentro de esta vamos a tener 4 tipos de entrevistas, lo que son las entrevistas cerradas, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas abiertas y las entrevistas en profundidad. La entrevista cerrada va a suponer una entrevista dicotómica entre el entrevistado y el entrevistador, y la entrevista semiestructurada va a suponer una batería de preguntas como línea de base que va a servir al entrevistador. Y la entrevista abierta va a suponer que el entrevistado va a tener total libertad para referir su pensamiento, su sentir respecto a lo entrevistado. Y la entrevista en profundidad va a referir que el investigador va a trabajar con un informante clave que va a ser un conocedor, un experto en el tema. Y por otro lado también tenemos como instrumento del trabajo de campo lo que son las historias de vida. Y esto va a estar referida a un método biográfico de un individuo a través de un análisis de relatos sobre la cotidianidad y momentos concretos de su vida. Es decir, que el investigador tiene que trabajar con un informante clave de manera continua. Y para la obtención de datos, el investigador va a acudir al informante clave las veces que fueran necesarias. Es así que a manera de conclusión vamos a decir que el trabajo de campo, más allá de ser un método de recolección de datos, es una situación metodológica experimental donde el investigador se encuentra inmerso en el lugar de los hechos, donde participa y se familiariza con la población determinada para cualificar los hechos acontecidos. Es así que, si bien el trabajo de campo implica que el investigador esté en el lugar de los hechos y tenga que tener una estadía con la población seleccionada, este enfoque supone una perspectiva clásica del trabajo de campo. Finalmente, el trabajo de campo no significa que el investigador tenga que trasladarse a los sectores inhóspitos de manera heroica, ya que los nuevos escenarios de la antropología también supone un estudio de la mismidad, realizar estudios en los diferentes grupos de la sociedad en las áreas urbanas, esto en relación a los nuevos escenarios que implica la antropología. Bien, hasta aquí amigos y amigas de Homo Academicus, espero que les haya gustado la presentación y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta una próxima entrega.